Hola chicos, en esta clase vamos a hablar de la economía de América Latina. Vamos a continuar con las clases virtuales mediante estos videos y en esta parte en particular les voy a plantear la realización del trabajo práctico número 4. Por lo tanto van a encontrar las actividades en las diapositivas de este video. Vamos a empezar la clase haciendo un repaso de algunos conceptos que vimos en la clase pasada. Vamos a recordar que América Latina comprende todos los países que se encuentran desde México al norte hasta el sur de Argentina y Chile. Todos estos países fueron colonizados y conquistados por españoles y portugueses. Por lo tanto, son países que comparten el idioma, costumbres, tanto de los que heredamos de los colonizadores como los heredados de los pueblos originarios. Algunos de ellos, de estos países, tienen un gran porcentaje de esta población originaria, como ocurre en Bolivia, por ejemplo. A continuación vamos a ver algunas imágenes de ruinas que quedaron de los antiguos imperios que ocupaban estas tierras antes de la llegada de los colonizadores. Vamos a empezar viendo una imagen de Machu Picchu, que son las ruinas del Imperio Inca, que se encuentra en Perú. También en la isla de Uros hay un pueblo originario que es muy antiguo. Tenemos la imagen de la pirámide de Chichén Itzá en México, que pertenecía al Imperio Maya. Y tenemos una imagen de la isla de Pascua, donde vemos los monumentos que quedaron de las construcciones que realizaron los pueblos originarios llamados moais. Bueno, la actividad 1 va a ser elegir una de las imágenes que mostramos recién y buscar información y elaborar un breve texto explicativo. Entonces, por ejemplo, si yo elijo la pirámide de Chichén Itzá, tengo que explicar cuál era el pueblo originario que construyó esta pirámide y para qué se utilizaba la pirámide, ¿no es cierto? Así pueden elegir la imagen que ustedes quieran y realizar un breve texto explicativo. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de la economía de América Latina. Para hablar de la inserción de América Latina en la economía mundial, tenemos que recordar que con la revolución industrial en el siglo XVIII se originó una división de países en el mundo, quedando por un lado los países industrializados y por otro lado los países proveedores de materias primas. Es el concepto que se conoce como división internacional del trabajo. O sea, los países que lograron establecer industrias forman parte de los países industrializados y los países que procuraron realizar cultivos o explotar minerales o criar ganado y se enfocaron en ese tipo de actividades primarias, se los considera como proveedores de materias primas, porque en realidad lo que hacen es vender esas materias primas. Vamos a ver algunos ejemplos de países que producen materias primas. Vemos en esta imagen eh, Argentina, que produce soja y cereales. En la otra imagen vemos café que se produce en Colombia y en la tercera imagen vemos la caña de azúcar que se produce en Brasil. Estos son tres ejemplos de países productores de materias primas. Bueno,
En esta diapositiva vamos a ver que tenemos la segunda actividad del trabajo práctico número 4, que consiste en buscar otros ejemplos de actividades primarias que se realizan en América Latina. Se pueden elegir otros países que no sean los que mencionamos recién, Argentina, Brasil y Colombia. Mínimo 3 ejemplos hay que hacer y pueden utilizar el mapa de actividades económicas que tienen en la diapositiva 5. Ahora vamos a hablar de los espacios económicos de América Latina. Para ello tenemos que hacer referencia a las actividades económicas. Tenemos que incorporar este nuevo concepto. Las actividades económicas son todas aquellas que el hombre realiza tendientes a la producción de productos elaborados o a la elaboración de productos elaborados. Las actividades económicas se clasifican en actividades primarias, que son aquellas actividades que se dedican a la extracción de las materias primas y comprenden las actividades agrícolas, las actividades ganaderas, la pesca, la minería y la explotación forestal. También tenemos las actividades secundarias que comprenden la transformación de las materias primas y forman estas actividades las industrias. También tenemos actividades económicas terciarias que comprenden el comercio, el transporte y los servicios. Y por último tenemos las actividades económicas cuaternarias que son aquellas actividades muy especializadas, como por ejemplo las que realizan los investigadores. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver los espacios económicos de América Latina. Primero vamos a ver cómo tenemos que hacer para analizar el mapa que estamos viendo. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte de referencia. Y ahí vamos a ver que tenemos todas las actividades que se practican en América Latina. Tenemos formaciones forestales con su símbolo cartográfico, tenemos las áreas industriales, las actividades agropecuarias que comprenden cultivos y cría de ganado y los recursos minerales. Entonces, después tenemos que, con estos elementos podemos analizar el mapa. Por ejemplo, si queremos saber cuáles son las principales actividades económicas que se realizan en Brasil, vamos a ver que tenemos toda la zona de la selva amazónica donde se realiza la explotación forestal por razones obvias, porque es una zona donde tenemos mucha cantidad de especies arbóreas. También tenemos explotación de minerales, tenemos bauxita y tenemos hierro. También en Brasil se practica la agricultura y la ganadería. Bien. Así, con este ejemplo podemos aplicarlo a todos los demás países. Podemos posicionarnos sobre cada país y analizar cuáles son las actividades económicas que se realizan en ese país. La actividad que planteamos en esta diapositiva va a ser observar y analizar el mapa y responder. ¿Cuáles son las actividades económicas que se realizan en América Central? Entonces tenemos que ir a los países de América Central, que también incluyen las Grandes Antillas, y fijarnos a ver cuáles son las principales actividades económicas. En la segunda consigna vemos que tenemos que responder cuáles son los países de América del Sur que tienen más minerales. Y la tercera consigna que nos dice cuáles son los países que utilizan más superficie en la agricultura y la ganadería. Recuerden que cualquier consulta que me quieran realizar la pueden hacer por medio del Classroom. Bueno, para finalizar vamos a hablar de los procesos productivos.
Los procesos productivos abarcan todas las etapas en la elaboración de un producto y comprenden las actividades económicas primarias, las actividades económicas secundarias y las actividades económicas terciarias. Y ahora vamos a ver un ejemplo de proceso productivo. Vamos a empezar por las actividades económicas primarias que abarcan la extracción del recurso natural. En este caso el recurso natural va a ser el árbol. Del árbol vamos a obtener la materia prima y de la materia prima, con la materia prima vamos a empezar la transformación y en este caso tenemos los listones de madera, que es la primera transformación, y después vamos a realizar la segunda transformación en la industria secundaria para la elaboración del producto final, que va a ser una mesa. Bueno, y la última actividad de este trabajo práctico va a ser realizar un esquema como el que se muestra en este ejemplo que vos elijas. Entonces, primero tenés que pensar un producto que vaya a ser el producto final y después investigar y buscar cuáles son las etapas de ese proceso productivo. Y con esta actividad damos por finalizada la clase.